Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo viernes 29 de enero del 2016, en este su programa Diálogos Abiertos, en esta edición número 33, hay que recordar que estamos siendo grabados desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, y pues aquí estoy con un invitado que ustedes ya conocen, es el sexto video en el que estamos grabando, Enrique Córdoba Olaf Garza. Bueno, el tema que vamos a continuar y a concluir es sobre el problema político en Venezuela. Es la segunda parte. Me parece bastante interesante en lo que hablabas en el otro video. Hay que recordar que la actual derecha de Capriles y Leopoldo López, estos personajes fueron a estudiar una maestría en administración pública en el Kennedy College en Harvard, y también fueron reclutados por la CIA para desestabilizar el gobierno. Bueno, pero eso siempre se ha dicho, o sea, siempre se ha dicho que están los testimonios de Argenis Rodríguez, por ejemplo, que siempre... para lograr desestabilizar, y hay que recordar que las protestas que se dieron en 2013, 2014 también, por parte que ya hablaremos de ellas, que Leopoldo López participa agrediendo a los policías y matando a 40, fue partícipe del asesinato de 43, el conflicto que quieren desestabilizar al gobierno del gran camarada Nicolás Maduro. Lamentablemente con el fallecimiento del liderazgo y del gran camarada Hugo Chávez, pues ha venido toda esta empuje de la derecha venezolana por tratar de desquebrajar a esta izquierda socialista en aquel país, desde el golpe de estado que se da en el 2000, participando Aznar y Bush, y luego actualmente, ¿no? Bueno, hay que captar que, bueno, ya vimos que surge este problema con la constitución venezolana de 1999, la cual es criticada por los principales juristas venezolanos. En este caso, mencionar dos, Asdrúbal Aguiar, y mencionar a Adán Breuer Carías, ¿no? Que después Adán Breuer Carías tendrá una participación, él dice que irrelevante, pero reconocida, lo que será el golpe de abril de 2002. Pero bueno, entonces es criticada. ¿Qué pasa? Que Chávez empieza a tener conflictos con los líderes que lo habían apoyado, en este caso con Luis Miquelena, por ejemplo. Luis Miquelena, que era su mentor, empieza a tener conflictos con él. Entonces aquí se empieza a resquebrajar, digamos, Chávez y la vieja política, y la política venezolana de antaño, ¿no? O sea, Chávez empieza a tener divisiones con la política de antaño. Y hay que tomar en cuenta que Chávez empieza a radicalizar su planteamiento político, ¿no? O sea, empieza a retomar las ideas de Norberto Ceresole, que fue su primer ideólogo, así como de Heinz Dieterich, ¿no? Empieza la restatización, exacto, PDVSA, y entonces ahí es cuando participan los medios de comunicación en armar toda una matriz de opinión de que el país se estaba yendo al desastre, ¿no? Sí, está el caso de RCTV, ¿no? RCTV, Venezolana Televisión, Televen, todos estos medios de comunicación tan amarillistas, y los periódicos, el Universal, Nacional, tan amarillistas estos. Bueno, amarillistas porque se sirvieron, porque de alguna forma participaron de la crítica, pero no puede decir que no fueran periódicos de tradición. Bueno, aunque hay que marcar su, como el Clarín en Argentina, el Universal en México, pero hay que marcar sus antecedentes. Por ejemplo, el Universal es un periódico, por ejemplo, que existe desde Juan Vicente Gómez. Entonces, si es un periódico que fue permitido en la dictadura de Gómez, está hablando que ha sido un periódico que siempre ha seguido o ha tenido buena relación con el gobierno. O el Nacional en Venezuela, que a pesar de que fue formado por haciendo una comparación con el Clarín de Argentina, que fue apoyado por Videla. Obviamente con la compra de papel prensa, sí, efectivamente. Pero bueno, no es el punto aquí es analizar de que, se arma toda una matriz de opinión. Pero pues estos medios de comunicación que llaman a un golpe de estado, como dice en una entrevista que le hace Larry King en CNN a Hugo Chávez, menciona que Noam Chomsky le dijo a Hugo Chávez que si esto
pasar en Estados Unidos, inmediatamente le cancelan la concesión a los medios de comunicación y encierran a los culpables. Pero en Venezuela sí pueden llamar a un golpe de Estado medios de ultraderecha y se les quita la concesión y empiezan a decir a nivel mundial, bueno, es que va en contra de la democracia y la libertad de prensa. Porque están utilizando efectivamente la premisa de la libertad de prensa. Aquí en ¿no? México fue muy movida, que a utilizar la premisa de libertad de prensa, pues no, o sea, de alguna forma no se podía, digamos, hacer algo contra esos periódicos. Pero bueno, por estos gusanos de toda Azteca estuvieron mencionando que la dictadura venezolana, pero bueno, sin ni tener fundamentos ni argumentos, cuando Hugo Chávez tenía la decisión, y qué bueno que se les quitó la concesión para transmitir en público. Nada más RCTV. Pero más. Siguen transmitiendo en cable. Pero Venevisión y Televen siguen transmitiendo. Pero bueno, el punto aquí es que de todo esto, después viene el 11 de abril. En el 11 de abril, el presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona, ya hace el golpe de Estado. Para esto arma toda una estratagema jurídica, la cual será realizada por el mencionado anteriormente Alambre Huercarías, que él hace toda la carta de legitimidad, toda la carta del nuevo Estado venezolano que iba a surgir en el golpe. Entonces ellos toman el poder. Hubo militares que apoyaron el golpe, iban a ser como con Salvador Allende en el 11 de septiembre. Claro, hubo militares. Que lo secuestraron. Hubo políticos, por ejemplo, como está el caso de Leopoldo López, está el caso de Enrique Capriles, que ellos participan. Bueno, pero no hay que todo manejarlo en estereotipos, ni manejarlo en peyorativos, no se fue la circunstancia política. Bueno, estos burgueses. Fue la circunstancia política, entonces, bueno, ellos participan. Cae de alguna forma afortunadamente el gobierno de Estrada de Carmona, no dura mucho, apoyado por Aznar y por Bush, porque es de alguna forma rescatado Chávez por un militar que se llamaba Rafael Isaías Baduel, que después tendrá problemas con Chávez y será relegado de su relevancia, bueno, de su puesto militar y su relevancia política, ¿no? Pero bueno, Chávez es rescatado y entonces Chávez retoma el poder y ahí es cuando... Que ese golpe de Estado fue apoyado por George Bush y José María Aznar. No, y fue apoyado por tal vez las potencias occidentales, ¿no? Pues hay que recordar que a partir de ahí empieza toda una radicalización política que de Chávez, ¿no? A partir de aquí, este es el año en que empieza una inflexión de la política chavista. ¿En qué sentido? En que se vuelve más radical, en el sentido de que ya aquí comienza la conflictividad política. Y luego viene el rechazo del ALCA. Bueno, el rechazo del ALCA, pero bueno, esto es exterior. Al final de cuentas, el planteamiento aquí es el 11 de abril. El 11 de abril es como, digamos, la fecha... El recambio de la política. La fecha de la inflexión política en Venezuela, que es cuando Chávez radicaliza su planteamiento político. Y eso ¿no? es bueno que radicaliza. Sí, el problema es que al radicalizar su planteamiento político, la oposición empieza a manejar la matriz de opinión de que Chávez está siendo antidemocrático, de que Chávez está siendo represor, pero de que estos capitalistas siempre van a manejar que son antidemocráticos. Con Stalin manejaban que era antidemocrático. Por eso, pero el punto es de que cuántos ubicamos visiones alternativas de la política venezolana, o cuánto sabemos sobre la política venezolana. Poco. Entonces, de alguna manera, pues nos guiamos de lo que dice la prensa internacional, de lo que dice lo que dice CNN, y de alguna forma es lo que Televisa, y de alguna forma, pues es la visión que se permeó sobre Venezuela. Para criticar a Venezuela tienes que saber el contexto histórico venezolano, el contexto político, lo que hicimos anteriormente, obviamente, el contexto histórico. Por ejemplo, Venezuela, a mí me parece una política de cierto es el ALBA. Después de que rechazan el ALCA, hacen el ALBA y genera un intercambio de recursos naturales y recursos humanos de Cuba con Venezuela, de médicos, y Venezuela le manda petróleo, igual con Ecuador, ¿no? Y con Nicaragua. Y de los demás países. Y con Bolivia, ¿no? También. Desgraciadamente, y pues, con las es criticada por los economistas y es criticada porque de alguna forma pues no produce dividendos para Venezuela. No, pero produce produce. ¿Cómo se llama? Un fortalecimiento entre los países bolivarianos y
los otros que no, bueno, que Sí. Nicaragua, Pero ¿qué Haití. sucede? ¿Qué sucede? Que Venezuela empieza a hacer mucho gasto público, empieza digamos, de una forma a depender de la renta petrolera para hacer este gasto público, digamos, no solo nacional, sino a la vez internacional. ¿Y qué pasa? Que entonces empieza a haber una deuda del Estado y empieza a haber razones para que la oposición, para que de alguna forma la oposición venezolana, digamos, heredera de esta vieja política que explicamos anteriormente, empieza a legitimarse. Bueno, están diciendo, bueno, pues es que mira, Chávez, en lugar de invertir en la nación, está comprando prebendas políticas, está haciendo misiones internacionales para expandir la ideología chavista, ¿no? En lugar de pero que en realidad estaba ayudando humanitariamente. Y bueno, es un intercambio, pero bueno, no quiero decir que un intercambio comercial porque no había un dinero de por medio. Pero bueno, lo que estamos marcando aquí, estamos haciendo el problema de por qué se fue dando esta visión del chavismo. En Honduras, se cuenta que se da el golpe de Estado porque Micheletti y Zelaya entra al ALBA y el golpe de Estado se orquesta en la base de Estados Unidos y quitan a Zelaya en el gobierno y empiezan a decir que iba a ser un dictador como Hugo Chávez. Realmente los movimientos de Estados Unidos son de ajedrez estratégicos. Por ejemplo, la situación que hubo con, yo sé que me voy a salir de un poco el tema, de Ecuador con Colombia, de que Colombia bombardea en el gobierno de Álvaro Uribe, o bombardea militarmente ya estando en suelo ecuatoriano a las FARC, ¿no? Cuando se le debió haber avisado a Rafael Correa y entra en un conflicto que Hugo Chávez entra a resolverlo. Claro, que personalmente pues era un conflicto que se le iba a salir de las manos. Y además Hugo Chávez debió haber sido previsor porque desde que él entró a la presidencia ya había intelectuales periodistas como Alberto Garrido que mencionaban de las conexiones de Chávez con las FARC. Entonces Chávez entra como mediador y resultaba suspicaz y se le iba a salir de las manos porque ya se sabía que Allende iba a actuar que Uribe iba a actuar de esta forma, ¿no? Que Álvaro Uribe iba a actuar represivamente. Teniendo más de 9 bases militares entre las fronteras de Venezuela y Ecuador. Y que había diferencias entre Uribe y Chávez, ya sabía que Uribe iba a actuar represivamente. Entonces, de alguna forma yo siento que Chávez no debió haber participado porque arriesgó su credibilidad y aparte... Pero logró mediar el conflicto. Pero, ¿qué pasó? La solución fue la de Uribe, no fue la de Chávez, no fue la de Chávez y Piedad Córdoba, por ejemplo. Eso fue el fracaso de esta mediación. Pero bueno, volvamos aquí al punto de la... También me faltó decir que Álvaro Uribe participó en el golpe de Estado. Aquel golpe de Estado. Teniendo esas bases militares. Entonces, ¿qué pasa? Después, en el 2007, sí creo que es el 2007-2008, por ahí, Chávez intenta hacer una reforma constitucional que garantizaba ciertas modificaciones de la Constitución para que se pudiera reelegir y para que pudiera tener... ¿Qué rechazada? ¿Pero por qué rechazada? Porque recuerdas que vienen las protestas estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Todos los estudiantes donde surgen estos líderes como Stalin González y Porque estas derechas en México que dicen que Mariana Gómez del Campo, Felipe Calderón, Vicente Fox, estos personajes de derecha aquí en México dicen que en Venezuela no hay democracia y se rechazó ese referéndum. Se rechazó ese referéndum. Para que se callen ese referéndum, pero se rechazó por la presión política y se rechazó por todas estas protestas, ¿no? Pero bueno, y bueno, y ahora con la victoria desafortunada de la derecha, de estos capitalistas que quieren recuperar PDVSA. Pero ¿qué pasa? O sea, volvemos... Entre los venezolanos o Petrocaribe. Sí. Entonces planteamos a lo mismo. A partir de toda esta complejidad, Chávez ganó elecciones constantemente, pues se armó toda una matriz de opinión de que, bueno, en Venezuela no hay democracia, domina el PSUV plenamente, pero... Bueno, volvemos por las reformas que había hecho y los grandes avances en Venezuela, Hugo Chávez. Sí, y domina porque... la derecha en México pues nunca ha sabido reconocer eso. Porque es inclusiva, y volvemos y planteamos lo que decía... La derecha internacional quiere desestabilizarse. Porque decía lo que decía Alan Medio, que planteaba este debate, ¿qué es más importante? ¿La inclusión social
o respetar las variables tener estabilidad macroeconómica. Es el detalle. Nuestros países han planteado la idea de que es importante la estabilidad macroeconómica, sí, pero muchas veces la estabilidad macroeconómica solamente ayuda al funcionamiento de los capitalistas, ayuda al funcionamiento del comercio, pero no es inclusiva, no garantiza la inclusión social. Entonces, tal vez Chávez apostó a lo contrario, que fue la inclusión social, a pesar de que las variables económicas se le fueran para abajo, tal vez la deuda pública aumentó, se le fue para abajo respecto al planteamiento macroeconómico, pero el problema es a qué precio, y además hay que tener una cuestión aquí. Empieza a salir tu lado derechista. No, o sea, hay que tener una cosa que nosotros como pueblo, cuando ya sentimos que hay una situación de crisis, traicionamos. Y de alguna manera, pues obviamente, si al pueblo venezolano le están diciendo todo el tiempo de que, bueno, ¿sabes qué? Tienes una inflación alta, aunque tengas una casa propia, aunque tengas un auto que te lo garantice el Estado. Es como dijo José Pablo Freeman, que se hizo una clase media consumista y no consciente. Que no consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma dice, bueno, sí tengo todo esto, pero no quiero perder lo que tengo, ¿no? Y el gobierno me lo va a quitar si sigue yéndose al caño, ¿no? Entonces, ahí se va formando toda una ideología deslegitimadora del chavismo. ¿Qué pasa? Que de alguna manera, pues, Chávez va, fue un duro golpe, el del fracaso de las reformas constitucionales. Y después Chávez va enfermando, tiene cáncer, ¿y qué sucede? Bueno, hay que recordar que el cáncer no solamente le da él entre los líderes bolivarianos, le da una enfermedad rara a Evo Morales, también le da una enfermedad a Lula da Silva, a Dilma, a Cristina y a Néstor, ¿no? Muere de una causa desconocida, una enfermedad desconocida. Hay teorías de que se menciona que fue inducido esas enfermedades. Pero no hay que partir, eso ya es conspiracionismo, ¿no? No vamos a plantear algo así. Bueno, que puede ser, bueno, no sabemos de ser tan maquiavélicas las intenciones de Estados Unidos, sí. Digo, del gobierno de los Estados Unidos, no de la sociedad estadounidense, eso quiero hacer hincapié, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Chávez enferma, tiene cáncer, su política es cada vez más radical, y muere, ¿no? Muere en 2013, en marzo de 2013. Lamentablemente, ¿no? Entonces vienen las elecciones. En las elecciones, la oposición, con todo este planteamiento deslegitimador del que estamos hablando, creía que iba a ganar. La gran apuesta de la oposición es que iba a ganar las elecciones. Si de esta Chávez nosotros ganamos. Entonces Enrique Capriles ya se manejaba como ganador. ¿Qué sucede? Gana Maduro. Entonces gana Maduro la presidencia, y es ahí cuando la oposición decide, junto con las reuniones que tiene Leopoldo López con Alejandro Peña Esclusa, que ojo, esto no lo dicen en prensa internacional, en prensa mexicana o latinoamericana o norteamericana, para que Alejandro Peña Esclusa es uno de los líderes más, o sea, si ustedes han leído a Alejandro Peña Esclusa, que por ejemplo escribe en un medio ultra y que todos los conservador que se llama Media Sin Máscara, y que todos los asesores de políticos y de marketing son españoles y también asesoran en México. Sí. Entonces, por ejemplo, al PRI y al PAN. Entonces, por ejemplo, Alejandro Peña Esclusa es un líder muy, muy conservador, o sea, así como un Aníbal Romero, que también es muy conservador, incluso gente que habla incluso de que la hegemonía de Estados Unidos es saludable para el mundo. Entonces, estamos hablando, es el tipo de planteamiento que hace gente como un Peña Esclusa, o hace gente como Aníbal, por eso. Yo simplemente estoy diciendo el tipo de ideas que el gobierno de los Estados Unidos, estas personas. Entonces, este tipo, Alejandro Peña Esclusa, era, digamos, uno de los... falta que diga que vamos a un gran líder, uno de los, que gane Donald Trump. Uno de los principales, digamos, mentores de Leopoldo López. Entonces, Leopoldo López, en las reuniones que tiene con Peña Esclusa, plantea junto con Corina Machado un grupo de rebeliones que se llama La Salida. Las salidas son estas rebeliones que se dan de febrero de 2014 hasta donde de alguna forma sucede la muerte de 43 personas. Es como lo que pasó en Chile con el Cacerolazo. Armaron todo esto y con el golpe de estado orquestado por Pinochet y el gobierno de Richard Nixon,
pues logran asesinan desafortunadamente Salvador Allende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el argumento que de alguna forma utilizan para mitificar a Leopoldo López? El argumento de Leopoldo López es que él en la salida llama a protestas pacíficas, pero obviamente hay un planteamiento radical, porque los discursos que manejaba con Corina, y estaban mostrados en documentales, en el documental La Salida, en los discursos que maneja con María Corina Machado, y él plantea la idea de que a cualquier precio se va a derrumbar este gobierno. Cualquier precio obviamente incluye la violencia. Entonces estamos garantizando que hablaban de que podía existir una violencia. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasa? Al no reconocer esto, se mitificó a Leopoldo López como un mártir político. Cuando no es cierto. Leopoldo López participa, como tú acabas de mencionar, en los 43, y Leopoldo López participa en esta desestabilización. Bueno, el 43 era por el conflicto político. Participa en la desestabilización de Venezuela por parte de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Acaba de haber unas declaraciones de Barack Obama que a todo precio y a toda costa buscará recuperar la hegemonía en los países donde ya no la tiene. En las declaraciones de Barack Obama, lo dijo claramente, sea mediante desestabilización diplomática o vía armada. Y entonces, ¿qué pasa posteriormente? Después de esto, es otra inflexión política que tiene aquí el gobierno, que tiene, digamos, el chavismo en Venezuela, ya con Maduro, y entonces se radicaliza la política. Y entonces hay una mayor conflictividad. El problema es que la oposición dice, bueno, Maduro no tiene la legitimidad ideológica de Chávez. Entonces esto lo vuelve más difícil para gobernar. Aparte de que Maduro, pues no, digamos, desgraciadamente mantiene mucho peor la estabilidad macroeconómica venezolana. Entonces eso perjudica todavía su legitimidad. Y todavía se suma un problema que ha utilizado mucho la prensa actual, que es el problema de pero aquí es el problema del nexo del narcotráfico que hay entre principales líderes del chavismo en Venezuela. Diosdado Cabello, el grupo de los Soles. Bueno, es que es un problema que la prensa no se ha comprobado, ni siquiera se ha comprobado. Es un problema que la prensa se sigue, pero desgraciadamente salen militares, digamos disidentes que dicen, sí, ¿sabes qué? En el aeropuerto de Maiquetía se ha manejado. Bueno, pero es un problema. O sea, el punto aquí que mencionar es que es un problema que tiene actualmente el madurismo y que va a cargar con él, y que va a cargar con el problema del narcotráfico pero ni siquiera se comprobado, es para desestabilizar con este tipo de noticias. Pero es un problema de todos modos. Es un problema que tiene, pero ya ha causado. Vas a decir que el sobrino de Nicolás Maduro es un problema. Ni siquiera se comprobó, fue detenido en Estados Unidos, pero ni siquiera se comprobó como tal. Estados Unidos cerró. El gobierno de los Estados Unidos. Sí, pero de todos modos siguen saliendo desestabilizar el gobierno más de Nicolás Maduro. De todos modos siguen saliendo notas y siguen saliendo militares disidentes. Siguen saliendo. El caso más triste, que no es tan reciente, el caso de Franklin Nieves, ¿no? El fiscal, que dice que de alguna manera él se siente culpable porque participó de esto. Cuando, obviamente, la misma oposición venezolana que vive en Estados Unidos dice que estos disidentes, utilizan el gobierno de Estados Unidos para decir, yo puedo ser testigo protegido y te puedo decir lo que pasa en el gobierno, pero ¿sabes qué? A mí dame asilo, dame dinero, dame Entonces se vuelven empleados, digamos, de la inteligencia norteamericana. Pero ¿qué pasa? Que de alguna forma todos estos disidentes son como los gusanos de Miami, vienen formando un problema que hace mucho más difícil entender con claridad el asunto venezolano. ¿Por qué? Porque de alguna forma el gobierno Pero Enrique, analiza bien la cuestión. La derecha internacional quiere apoderarse del petróleo. Más bien, por que sí, pero hay que ver la otra parte. Quieren un recurso natural tan rico. Hay que ver la otra parte. Sí, yo sé que se ha manejado eso. Se ha manejado que buscan desestabilizar también el Ecuador. Que se quiere el petróleo venezolano. Sí, se ha manejado que se quiere el petróleo venezolano. También con Rafael Correa lo quieren desestabilizar. Pero también hay que ver los defectos en los que ha caído el madurismo. Hay que Rafael Caldera, y también con Evo Morales lo quieren desestabilizar. Hay que ver los defectos en los que ha caído el madurismo. No podemos solamente decir, pero es que
hay que analizar el contexto mundial. Estamos hablando del problema, ¿no? Sí, y si estamos hablando del problema, es que hay un problema tanto de la oposición que quiere derrumbar a Maduro, como del problema. Hay un problema, sí, obviamente. Financiada por Rockefeller, por los Rossi, por los Morgan. También en Ecuador con Nepot, el alcalde. Pero también hay un problema y se vio en las pasadas elecciones que la mayor parte del Congreso en Bolivia haya tenido la oposición, pero que la mayor parte del Congreso sea de la oposición, que por ejemplo el líder, el ministro de Defensa haya salido a decir que ellos iban a proteger los resultados de las elecciones en Venezuela. Ahí se muestra que hay un problema ya del gobierno de Maduro, y eso hay que manejarlo, o sea, eso no lo puedes, hay que recordar, no lo puedes negar. Donde existen las embajadas, donde existen los bases militares, es donde se puede dar pero no lo puedes negar, o sea, ese es un problema. También hay que hablar de los problemas internos. Bueno, en Ecuador, como te lo acabo de mencionar, se busca con Nepot llegar a la presidencia en Ecuador en 2017. El alcalde de Quito, Lucio Gutiérrez, ya sale, Alfredo Palacios también, representado por esta derecha internacional. Hay que recordar las declaraciones de Hillary Clinton, que apoya que la derecha en Venezuela haya ganado. Y también en Bolivia se busca desestabilizar ese país. Sí, pero también hay que ver que tienen problemas internos. Las intervenciones del imperialismo, la intervención del imperialismo. Sí, pero no todo lo podemos analizar así. O sea, también tenemos que analizar la situación interna que hay en Venezuela. Son procesos democráticos que han logrado avances, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sí, por eso, pero también son procesos que están en un proceso no es descomposición, pero sí de deterioro. A este derechista argentino que ganó en diciembre, Mauricio Macri. ¿Y por qué? Porque se deterioró el kirchnerismo. El Mauricio Macri dijo, se deterioró el kirchnerismo. Quiero fuera del Mercosur a Venezuela. Y no se logró, afortunadamente, el apoyo de los países latinoamericanos. No, pero ¿por qué ganó Macri? Ganó Macri porque también hubo un deterioro político. Hubo un deterioro político de la cultura política venezolana. Los Kirchner no eran tan radicales como Chávez. No, o sea, también tenían un toque de radicalización. La grieta, ¿qué me dices de la grieta argentina? Kirchner era igual que Michelle Bachelet. ¿Qué me dices de la grieta argentina? ¿Qué me dices de la grieta argentina, maestro? De la grieta del kirchnerismo, ¿qué me dices? Cristina Fernández de Kirchner era igual a Michelle Bachelet, igual dejando la intervención de Estados Unidos a algunas de sus empresas en Argentina. O vamos a decir que el fracking no era eso. Sí, bueno, por eso, pero ahí se demuestra que había un problema también en Argentina. Bueno. Un problema interno que hay que conocer y que de alguna forma determina por qué no gana el kirchnerismo. Pero para no alargar más el video, finalizar, te dejo que tú concluyas en la actual. Bueno, ¿qué va a proseguir en la actual? Para mí, va a seguir ganando el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, a pesar de que haya ganado la derecha en diciembre. Para mí va a seguir ganando el gobierno de Nicolás Maduro con algunas reformas. Claro, se le va a dificultar un poco más, pero la derecha no va a lograr su cometido, desde mi punto de vista, desde mi reflexión. Yo lo que siento es que pues en su radicalización que ha tenido el chavismo y el postchavismo, van a necesitar una profunda reflexión, un profundo esclarecimiento de toda esta problemática que los embarga, para poder librarse de la deslegitimación que de alguna forma la oposición ha creado desde la existencia, desde que existía Chávez en el poder. Entonces yo siento que se tiene que esclarecer más, se tiene que plantear qué es lo que verdaderamente pasa, si estos líderes si tienen, o sea, si hay estos problemas de narcotráfico, si estos problemas de corrupción dentro de la clase política venezolana, y a partir de ahí determinar si es viable la existencia de esta clase política. Okay. Porque su radicalización nos va a llevar a la deslegitimidad, es lo que puedo decir. Y desgraciadamente lo que dice la prensa, claro, hay que leer otras vertientes, no hay que confiarnos en lo que dice plenamente el país, lo que dicen pero va para allá, o sea que ellos insisten en la radicalización y en el cerramiento a la autocrítica. Okay. Bueno, si les gustó el video, denle like, compartan, comenten, camaradas de Latinoamérica.
y están de acuerdo conmigo, con Enrique, y tienen derecho a replicar. Están invitados al programa, quien quiera venir, de aquí de la ciudad de Matamoros. Y muchísimas gracias por vernos. Claro. Y gracias por, Sí, no, igual, por gracias participar a ti aquí. por Participar aquí en Sí. en estos 6 videos que llevamos grabados. Si gustas en un futuro seguir participando Claro, en el programa de otros temas Sí, interesantes también, como claro. lo hemos hecho Sí. en cuanto al análisis. Y gracias por venir y por aportar tus conocimientos. Ya está. Igual, gracias Gracias. por escuchar.